new playmate. It's been so long. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. En este video haremos una nueva página de mi libro de colorear no apto para niños y en esta ocasión aprovecharemos el hype por el episodio 2 de Poppy Playtime y dibujaremos este nuevo personaje de nombre Mommy Long Legs. Como tenía la confianza de que este era un dibujo digital, comencé haciendo estos garabatos de Huggy Wuggy, el cual parece estar crucificado, pero realmente lo está sosteniendo las manos de Mommy, las cuales parecen gigantes, pero es por la perspectiva y porque no es el verdadero Huggy Wuggy, sino un pequeño peluche. Dichas manos serán un poco regordetas y sin muchos detalles. Estas se unirán a unos brazos largos y delgados que se curvan y enredan. El rostro será semi-ovalado con ojos redondos y una boca sonriente. Aquí notarás algo que no se ha visto en el tráiler, porque es donde entra la mano negra de Mikkel para deformar cualquier cosa que les parezca adorable, ya que mi idea es que como este personaje me parece una especie de araña, al abrir su boca se deforma y de ella salen una especie de colmillos justo como los de una araña real. Salivando sobre el peluche, nuestro primer sketch está listo para pasarlo al PC. Y ya con una idea definida de lo que quiero para este dibujo, aquí le daremos más detalle a todo. Y ya sé que a muchos no les gusta el dibujo digital, pero no me canso de repetirles que a mí me encanta, ya que aquí puedo modificar absolutamente todo lo que se me ocurra mientras voy creando el dibujo, lo cual notarás durante el video. Si lo deseo, puedo hacer las manos más grandes, cambiar la posición de la cabeza de Huggy Wuggy o cambiar incluso su tamaño, etcétera, etcétera. Todo para el bien de un dibujo terrorífico. Puedes ver que he dibujado el rostro de Mommy de forma normal, solo para asegurarme de que se respetan las proporciones y rasgos del personaje para después pervertir esa adorable cara de juguete. La horripilante boca la dibujaré en una nueva capa, aunque estará sujeta a cambios ya que no me he decidido. Después comenzaré con todos los detalles del cuerpo, que es bastante sencillo: extremidades largas y tubulares, cabello con forma de tiras que caen, un torso pequeño y el abdomen abultado como las arañas. Y como lo dije anteriormente, fui cambiando o modificando el tamaño, posición y forma de varios elementos mientras creábamos el dibujo. Pero una vez convencido de cómo luce, definí mejor la horrible boca que esconde Mommy Long Legs. En este punto, nuestro segundo sketch está listo para afinar las líneas del dibujo en una nueva capa y obtener nuestro line art. Y claro que no puede faltar un fondo terrorífico para nuestro dibujo, y el hábitat de Mommy es muy sencillo. Solo dibujé estos tubos con punto de fuga, los copié y dupliqué y pegué uno más del lado izquierdo. Pinté todo con gris y fui añadiendo luces y sombras con blanco. Sobre todo esto una capa roja y profundicé con un poco de negro el fondo. Con esto ya podemos imprimir la quinta página de mi libro de colorear. En esta ocasión, a diferencia de las páginas anteriores, solo usaré lápices de colores Prismacolor escolares. Empecé aplicando este color púrpura, pero mejor decidí aplicar primero un color negro para dar un tono muy creepy. Empecé aplicando mucha fuerza y después la fui disminuyendo para que el color se desvanezca. Sobre toda la zona sombreada apliqué el color púrpura que utilicé al inicio. Claro, siguiendo la misma técnica, inicié aplicando mucha presión y la fui disminuyendo.
Seguí avanzando hacia la zona sin pintar con este lápiz de color magenta. Ahora, yendo de la zona clara hacia la oscura, utilicé este lápiz de color rosa. Acto seguido pasé de regreso los primeros colores más oscuros. Para la mano faltante usaré el mismo proceso y lápices de colores. Para el cabello usaré primero el lápiz de color negro. Sobre esta área oscura pasaré el color magenta para hacer el sombreado, y para las zonas más claras pasaré suavemente un color rosa claro, pasando alrededor de este y en las zonas restantes el color rosa. Aplicaré los mismos colores y el proceso en el cabello para pintar otras partes del cuerpo de Mommy, como el pequeño torso y su enorme abdomen de araña. Para las extremidades comencé aplicando color rosa y después un rosa claro, pero no me convenció el resultado, así que para el resto del brazo apliqué color rosa, sobre esto apliqué el color negro y para las áreas claras pinté suavemente con rosado y después sobre esto pasé un poco el color rosa claro. Esto lo aplicaré en todas las extremidades y el rostro de Mommy. Recuerda compartir y darle like a este video para que lleguen más páginas de mi libro de colorear. Pronto les haré saber cómo podrán conseguirlo para que ustedes mismos puedan pintarlo. En las grietas de la boca pasaré con más fuerza el color rosado y en las encías usaré el color púrpura y magenta. Pintaré estas secciones que dividen su cuerpo con color turquesa para el sombreado, un azul para el resto de la zona y sobre estos un color verde jungla, repitiendo los pasos para obtener mayor saturación. Pasamos a la parte más grotesca del dibujo y para el fondo de la boca repetiré el color negro aplicando menos fuerza mientras me alejo de la zona más oscura. Sobre esto aplicaré un color café claro y un poco de rosa claro para las zonas menos oscuras. Para el área en blanco de sus colmillos usaré un color gris, este se repetirá en el sombreado de los dientes y el de los ojos. En el iris de sus ojos usaré un color verde para el sombreado y un verde primavera para el área más clara, aunque este último también lo pasaremos sobre el área sombreada. Para el pequeño peluche de Huggy Wuggy aplicaré color negro en las zonas sombreadas y sobre esto un color azul marino. Notarás que voy formando pequeñas marcas con los colores que simulan ser las sombras que proyectan los mechones de pelaje. Por cierto, en las zonas más claras utilicé simplemente un lápiz de color azul.
usaré los mismos colores azules en el listón y para la boca en las zonas claras aplicaré un color rosado y en la zona más oscura un color rojo. Para las manos usé amarillo ocre, negro para el sombreado y sobre todo esto un poco de amarillo. Ahora voy a darle un poco de brillo a Mommy con un lapicero de gel y un marcador blancos para que luzca como un juguete reluciente. En la boca me decidí por sangre en lugar de saliva, así que para que esta fuera brillante usé un poco de barniz de uñas color rojo. Para darle color al fondo usé tizas pastel de color naranja, rojo y un poco de negro. Y con esto terminamos una épica y horripilante página más de mi libro de colorear. Pero antes de pasar al terrorífico resultado, Mi nombre es Papi. Te quiero. quiero invitarlos a que se pasen por mi canal de gameplays Muerto quiero decir, Juégame un, Ya te lo sabes, perro. donde ya he jugado este juego y jugaremos el Chapter 2 de Poppy Playtime cuando esté disponible. Oh shit. Oh, güey, no seas gacho. Uy, El día de hoy estaré jugando más juegos terroríficos por si quieres darte una vuelta y saludar. uy, shit. Run. ¡Ah! ¡No manches, güey! Oh, mira, estoy colgado. ¡Ay, hijo de tu! Toma, ahí justo donde te duele. Hola, guachín. Es rápido. ¡Ay, hijo de tu puta! Espero que el dibujo te dé pavor y cause buenas pesadillas. Si fue así, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos y cuéntame en los comentarios cuál fue la parte que más te ha gustado u horrorizado. Mi parte favorita fueron las grietas en su boca, la sangre escurriendo de los colmillos, el cabello, sus ojos y ese oscuro túnel del que se asoma. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Antes de irme, les invito a que vean los videos de las anteriores páginas de mi libro de colorear.